Las farmacias viven estos días momentos de aglomeración. Crecen las ventas de antigripales y ahora también de mascarillas, todo un día después de que la sectorial de Sanidad acordara recomendarlas en cuanto aparezcan los primeros síntomas catarrales. Buenas tardes, hoy también vamos a hablar de las dificultades que tienen los jóvenes para independizarse. Los últimos datos del Observatorio de Emancipación bajan 2 puntos el porcentaje ya a menos del 14%. ¿Cuál es la causa? Nacho Vicente. El principal motivo, Antonio, sigue siendo el precio de la vivienda. Tanto comprar una casa como simplemente alquilar una habitación se sigue llevando un porcentaje muy importante en cuanto a los ingresos de los jóvenes. Y eso a pesar de que la situación laboral parece haber mejorado en los últimos tiempos. Enseguida les contamos más detalles. La Junta retira el proyecto de reforma de ley contra la violencia de género de Castilla y León. El Ejecutivo Autonómico culpa al PSOE del bloqueo. Noemí Morante. Dicen que los socialistas renuncian al diálogo y a la negociación y que al no obtener un amplio consenso no tiene sentido continuar con su tramitación. Para alguna búsqueda de trabajo. Más ubicaciones y tal, Google Maps. Ir a alguna receta de cocina. Saber programar, porque estoy estudiando programación, entonces para las cosas así, sí. Pues a lo mejor sitios. Pues cosas de deporte sobre todo, de fútbol y esas cosas, es lo que más busco. Esta mañana estaba buscando cosas que no entendía de biología. Son usuarios de los buscadores de Internet. Hoy Google ha dado a conocer las consultas más comunes. Apagones, inteligencia artificial o informaciones sobre el nuevo Papa se llevan la palma en este 2025. Desde las 12 de la mañana y hasta las 4 de la madrugada, León ha vuelto a activarse por riesgo de nevada. Se espera que las precipitaciones se intensifiquen en las zonas de montaña. Mónica Murciego. La montaña de León y puntos como este Puerto de Pajares que conecta con Asturias se mantienen alerta por una nieve que ha empezado ya a caer a estas horas y que podría dejar espesores de hasta 15 centímetros en las zonas más altas. Un temporal que podría traer también buenas noticias con la posible apertura mañana de la estación de esquí de San Isidro a las puertas de este puente de diciembre. Eso en la montaña. En el resto de la comunidad apenas hemos tenido heladas. Esta tarde nos esperan chubascos débiles y pocos cambios en las temperaturas. Sergio. Tarde desapacible, Antonio, con cielos muy cubiertos y esas precipitaciones que pueden aparecer prácticamente en todo nuestro territorio, pero que serán más intensas en zonas de montaña y en todo el norte de nuestra geografía. Todo esto con unas temperaturas prácticamente idénticas y nos vamos a mover entre los 7 y los 11 grados. Mejorar el aspecto de esta joya del gótico europeo con las tecnologías más innovadoras. La Catedral de León está inmersa en un proceso de restauración que afecta también al pórtico occidental y a las vidrieras. La Junta ha anunciado una inversión de 11 millones de euros. Apenas el 14% de los jóvenes castellanos y leoneses de entre 16 y 29 años consiguieron emanciparse en el segundo semestre de 2024. Es un dato que además empeora en casi 2 puntos los del semestre anterior. Son cifras de un informe del CES y del Consejo de la Juventud que hemos conocido esta misma mañana, Nacho. Son datos de récord, Antonio. Desde el año 2006, en que se realiza este estudio, nos encontramos ante la tasa de emancipación juvenil más baja, pero también ante los peores datos en cuanto al coste de acceso a la vivienda en relación con el sueldo medio que perciben nuestros jóvenes. Y son datos que, lógicamente, van íntimamente ligados. En general, la mayor parte de las emancipaciones se suelen resolver a partir de los 30 años, pero se trata precisamente, como ellos mismos recuerdan, de la edad en la que uno deja de ser joven. Estamos en récord de emancipación juvenil a la baja. La media está en los 30,4 años, pero... Tampoco puede sorprendernos esto si tenemos en cuenta que hay otro récord en este observatorio, que es el precio de la vivienda, que vuelve a ser el más alto desde que lo medimos. Los datos hablan por sí solos. El sueldo medio de nuestros jóvenes es de unos 1.112 euros mensuales. El 61% se va en el alquiler, cuya media en Castilla y León es de 680 euros. Si sumamos los más de 180 de suministros básicos, quedan menos de 250 euros para otros gastos. Incluso trabajando, el alquiler se come la mayor parte de nuestro sueldo con un nivel de sobreesfuerzo completamente insostenible si pretendemos hablar de vida autónoma. Por eso, compartir piso es lo más sencillo, aunque también es una modalidad tensionada. Los precios medianos en las capitales de provincia oscilan, por ejemplo, entre los 230 euros en Zamora, que es siempre la provincia más barata, y 315 euros en Valladolid.
Y esto solo en cuanto al alquiler. El esfuerzo de comprar una vivienda es prácticamente inasumible. El precio medio de una vivienda libre se sitúa en 111.000 euros. Esto se traduce que una persona joven asalariada necesita 8,3 veces su salario anual para adquirir una vivienda y además debe afrontar esa entrada inicial. Y así comprar una vivienda se convierte en algo de ciencia ficción para las personas jóvenes. En Castilla y León se emancipan más las mujeres, quienes tienen formación superior y aquellos que no tienen que simultanear estudios y trabajo. Las mascarillas vuelven a ser protagonistas como sistema de prevención y protección contra la gripe. Comunidades autónomas y Ministerio acordaron ayer recomendarlas en cuanto aparezcan los primeros síntomas de un resfriado. Cada vez hay más catarros y tampoco se ha llegado de momento al mínimo previsto de vacunaciones. El consejero de Sanidad ve positivo este acuerdo y recuerda, en Castilla y León ya se lleva días recomendando el uso de la mascarilla cuando se sospecha que se tiene un virus respiratorio o cuando se visita un centro médico. Y nosotros antes de llegar a este acuerdo ya pusimos la semana anterior, o 10 días antes, la recomendación de dónde tenían que estar las mascarillas. Y le digo, ese documento nos parece adecuado. Especial trasiego en las farmacias de Castilla y León. Se ha disparado la demanda de antigripales y anticatarrales. Es algo que pasa cada año, pero mucho antes. Poco a poco se va viendo que ha aumentado la gripe mucho antes que otras veces. Mientras se intensifica la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios. Preparados para prevenir, porque había oído campanadas. Pero los contagios no paran y se dispara la demanda de fármacos contra la gripe y contra el resfriado por encima del 80% en apenas unas semanas. Otras veces empieza en época de Navidad y este año llevan ya desde noviembre o así, que ha aumentado mucho el uso de anticatarrales. Sí, tipo que lleven paracetamol o ibuprofeno, es lo que más pide. Y también han crecido por encima del 40% la venta de mascarillas. Pues sí, me la llevo para ponérmela aquí. Mírala. Cuando viene al médico, al hospital, la mascarilla. Me la pongo. En invierno la gente mayor se la pone más por precaución a cogerse virus, pero va y viene. La gente joven mucho menos. La precaución es el consejo, aunque a veces ya se sabe que es difícil. Yo estoy en un colegio, así que allí hay muchos niños y mucha gente que... Todo a las puertas de un puente y de las reuniones de estas semanas que suelen actuar como un trampolín para los contagios. Rueda de prensa conjunta de los sindicatos médicos para informar sobre las negociaciones con el Ministerio en relación al Estatuto Marco. Habrá huelga de médicos los próximos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre y parones a partir del 27 de enero que se repetirán cada martes. Para el consejero de Sanidad solo hay una responsable, la ministra de Sanidad. Yo le pediría a la señora ministra que menos política y más gestión sanitaria y que acabe de una vez con la huelga, porque la que tiene capacidad de acabar con la huelga es ella, no nosotros, que desde luego habríamos puesto las medidas, las comunidades autónomas, como hacemos siempre que tenemos una convocatoria, para acabar con la huelga. Les hablamos ahora del tiempo, que mejora, pero en León todavía están en aviso amarillo por nieve. A esta hora hay precipitaciones en San Isidro y en Pajares. Volvemos contigo, Mónica. Sí, este aviso amarillo alerta de que esas precipitaciones de nieve que caen ahora mismo pueden comenzar a intensificarse algo más a lo largo de esta tarde en la montaña leonesa. En ese puerto de Pajares se mantiene en alerta también el operativo de quitanieves y fundentes ante la previsión de que se acumulen en este punto a 1.370 metros de altitud entre 6 y 10 centímetros en las próximas horas y evitar también que se ocasionen problemas de circulación. Vuelve a nevar en León en la víspera del puente de diciembre. Copos todavía algo tímidos en cotas de 1.300 metros, pero que obligan a los centros de vialidad invernal, como este en Pajares, en la Nacional 630, a tener preparado vehículos y fundentes. Esperemos que nos permita mantener la circulación en verde. Nosotros ponemos en verde cuando empieza a nevar, el amarillo para que puedan pasar únicamente vehículos ligeros y no pasen pesados. Y el rojo sería con cadenas. Esperemos que no nos haga falta. Según el pronóstico, teóricamente, yo creo que podremos controlar que no nos pase eso. Pero bueno, vamos a ver cómo viene, que todo depende cómo venga. La que manda la nieve, nosotros no. También a los conductores que cruzaban en este punto entre León y Asturias. Comida llevo de todo, por si acaso, porque aquí ya lo he pasado mal alguna vez. Nieve que ha sorprendido a quienes no la habían visto nunca. La niña que quería conocer la nieve, que venimos de Mallorca, pues nos ha pillado un poco, íbamos para León también para conocerlo y mira, nos hemos encontrado con la nieve.
Así está nevando en las últimas horas sobre la estación de esquí de San Isidro, que prevé estrenar la temporada este viernes con 9 kilómetros esquiables, aunque todo va a depender de la evolución del tiempo, mientras Leitariegos Valle de la Ciana permanecerá cerrada por falta de nieve. El proyecto de ley de violencia de género de Castilla y León se paraliza. La Junta renuncia a su tramitación porque entiende que no va a obtener los apoyos necesarios para sacarla adelante. Noemí. Dice la Junta que ha hecho todo lo posible por aprobarlo, pero que no ha obtenido el respaldo suficiente sin el apoyo de Vox, que ya había anunciado su no, y sin el del PSOE. Acusan a los socialistas de bloquear el proyecto al no haber acudido a la última reunión y porque dicen que iban a votar que no si no se aprobaban todas sus enmiendas. El portavoz de la Junta cree que todo es un motivo electoral y espera poder recuperar el proyecto más adelante. No se entiende que el Grupo Socialista no presente enmienda a la totalidad, no se entiende que tengamos 7 ponencias, no se entiende que se acuerde el 40% de las enmiendas y no se entiende que, a pesar de eso, el Grupo Socialista se retire de la ponencia, presente un escrito diciendo que ya no va a asistir más veces y por eso quien tiene que explicarlo para ver si lo entendemos es el Grupo Socialista. El PSOE pide la dimisión de la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, porque considera que ha utilizado este proyecto de ley como un acto electoral, mientras Vox acusa a los populares de cobardía. Nunca han tenido intención de que esta ley saliera adelante. Se han estado riendo de todas y de todos, porque lo único que querían con esta ley era blanquearse un poquito. Porque son unos cobardes. Es que no son valientes ni para ser progres. Ni siquiera han tenido el valor de llevar su ley a las Cortes y al Pleno. También en las Cortes hoy la Comisión de Sanidad ha dejado encarrilado el texto definitivo de la ley para los puestos sanitarios de difícil cobertura. Recuerden, la que propone incentivos económicos a los médicos, flexibilizar sus horarios y mayor conciliación. La ponencia ha debatido las enmiendas de los grupos y se espera que, salvo sorpresa, se apruebe en el último pleno del año con la mayoría de PP y de Vox. El presidente de la Junta va a comparecer en el Pleno de las Cortes, que comienza el próximo martes, para dar explicaciones sobre la denominada trama eólica. Lo hace a petición del PSOE. Esta comparecencia llega, como decimos, con los votos a favor de Vox, Castilla y León y con el resto de la oposición. La Junta ha aprobado hoy una subvención de casi 23 millones de euros para las concesionarias del transporte público regular por carretera de la comunidad. 555.000 usuarios ya tienen la tarjeta Bustil y se han superado los 3 millones de viajes desde que se puso en marcha este sistema, que quieren seguir consolidando. Beneficiar a las personas que usan regularmente o de forma no regular el transporte público de viajeros por carretera. Tiene un componente, por tanto, social esta medida. Hay un componente territorial, porque a quien beneficia más son a las personas del mundo rural que utilizan más habitualmente este servicio, y también tiene un componente de sostenibilidad ambiental desde el punto de vista que permite reducir las emisiones de CO2. Feijóo ha visitado Don Benito en Badajoz a las puertas de la campaña electoral en Extremadura, que oficialmente da su pistoletazo esta medianoche. Desde allí ha confiado en la reelección de María Guardiola y que a partir del 21, con los resultados de las urnas, se solucione el bloqueo político que dice actualmente existe en la comunidad. Una pinza absurda ha bloqueado la política en Extremadura, mientras en la política nacional llevamos sin presupuestos toda la legislatura. Aquí, una vez bloqueado el presupuesto, lo que se ha hecho es consultar a los ciudadanos. Ha sido una mujer valiente. Casa 47 es el nuevo nombre del Plan Estatal de Vivienda que se encargará de gestionar el parque público con precios asequibles. El Gobierno le pone ese nombre en alusión al artículo 47 de la Constitución, donde se remarca que la vivienda es un derecho constitucional. El Ejecutivo tendrá que aprobarlo en Consejo de Ministros, pero señalan este plan contará en los próximos meses con 100 millones de euros para comprar viviendas en el mercado de propietarios privados. La ministra de Vivienda quiere blindar la vivienda pública y garantizar, dice, la asequibilidad, por lo que ha anunciado que ofrecerán contratos de alquiler de 75 años. Van a ser contratos de una duración de hasta 75 años, es decir, toda la vida. Cada 14 años habrá
prórrogas, el contrato tendrá una vigencia de 75 años y si no cambian nuestras circunstancias y seguimos teniendo la necesidad de vivir en estas viviendas, estas serán nuestras casas, nuestros hogares y, por tanto, blindamos la tranquilidad de la ciudadanía con estas viviendas. El Supremo ha revisado este jueves los recursos de las defensas de Ábalos y Koldo García contra el auto del magistrado que les ha llevado a prisión preventiva. La Sala de Apelación analiza si la investigación ha conseguido recabar suficientes indicios para sentarlos en el banquillo junto con Víctor de Aldama, en el que sería el primer juicio del caso Koldo. Aún no se conoce el fallo del alto tribunal. Otro juicio, el del presunto parricida de León, vive sus últimos momentos. El acusado acabó con la vida de su padre en 2023. Dice que lo hizo por culpa del alcohol. Hoy los miembros del jurado han recibido el objeto del veredicto. Llega el momento de deliberar. Cuando tomen una decisión, se la entregarán al juez. Thais Lozano. Tras la declaración del acusado y la lectura de las conclusiones, hoy la tercera y última sesión del juicio se ha centrado en el objeto del veredicto, un documento que se le ha entregado al jurado popular en torno a las 10 de la mañana. A partir de ahora deberá deliberar y determinar el grado de culpabilidad del acusado de matar a su padre en la pequeña localidad de la Sota de Valderrueda en las Navidades de 2023. Fue el 29 de diciembre de 2023 cuando el acusado se presentó en casa de su padre en la localidad leonesa de la Sota de Valderrueda. Discutieron, lo tiró al suelo y le golpeó de forma reiterada sin que pudiera defenderse por patologías que sufría. La víctima fue ingresada y acabó falleciendo el 2 de enero de 2024 a consecuencia de esas lesiones. Durante 2 días, numerosos testigos, entre ellos un hermano del acusado que también sufrió lesiones en la misma pelea, han pasado por la Audiencia Provincial de León para asegurar que en los días previos el encausado ya había hecho comentarios sobre quitarse a su padre de en medio. El propio acusado en su declaración reconoció ser el causante de la paliza, pero alegó que la ingesta de alcohol fue lo que motivó que la situación se le fuera de las manos. Fiscalía y acusación particular le acusan de asesinato con agravante de parentesco y piden prisión permanente revisable al considerar que la víctima era una persona especialmente vulnerable. La defensa solicita 10 años de cárcel por homicidio. Tras el fin de la vista, es el momento de la deliberación del jurado popular. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. ¿Te atreves? Y la vida se abre. Hoy es Santa Bárbara, patrona de los mineros, y los pueblos que antes vivían del carbón siguen despoblándose. Como ejemplo, la pérdida en los últimos 4 años de casi 1.500 habitantes en los 8 municipios más mineros de la comarca del Bierzo. El presidente del colectivo que los agrupa pide que sigan reivindicándose y señala que nadie les ha ofrecido alternativas. Que somos comarcas mineras, que es nuestro pasado, que durante un siglo hemos sido comarcas mineras, que todavía no somos otra cosa, porque el futuro todavía no sabemos por dónde nos va a llevar, y que ese desarrollo de las cuencas mineras falta, primero, por traer proyectos alternativos, proyectos que sean también atractivos, lo reitero, a la iniciativa privada es fundamental en el desarrollo de las cuencas. Torre del Bierzo, un pueblo históricamente minero, rinde culto hoy 4 de diciembre a Santa Bárbara, una celebración agridulce en un día gris en el que también se recuerdan a los mineros que ya no están. En 2025 en nuestro país se han producido 2 accidentes de minería que han costado la vida de 7 trabajadores. 6 de ellos eran de la provincia de León, 5 de la Ciana y 1 de la comarca del Bierzo. David Álvarez, hoy su localidad natal, lo recuerda. Hemos perdido a 2 y hace unos meses a 5 en Favero. Cuando menos minas hay, pues sigue acompañándonos la tragedia, pero es un día, nosotros siempre celebramos Santa Bárbara. Los que vivimos de minería todos los días reflexionamos, pedimos a Dios que entramos, que salimos, que no pasa nada con los compañeros, que la empresa va bien, así, día a día. En la provincia de Palencia también celebran el Día de Santa Bárbara. En Barruelo de Santullán, donde nos encontramos, conmemoran su pasado minero con diferentes actos religiosos y actividades. Aquí en esta localidad llegó a haber 12.000 habitantes en los años 40. La mayoría de las familias vivían de la minería. Pero con el cierre de los pozos, aquí llegaron a estar abiertos una decena. Llegó el declive. Ahora tratan de recuperar su patrimonio industrial con la puesta en valor de infraestructuras como el lavadero.
También celebran Santa Bárbara en la Academia de Artillería de Segovia. 80 personas, todas ellas civiles, han jurado bandera en la academia. Para algunos de ellos era la primera vez, para otros ha supuesto refrendar su compromiso de fidelidad y lealtad hacia la nación. En esta sala se forman los JTAC, los militares que dirigen el apoyo aéreo en contiendas desde tierra y en breve también a sus auxiliares, una figura que se está implantando en el ejército español tomando el nombre americano, los JFO. Son observadores que se van a formar aquí en esta escuela. Gracias a este simulador pueden entrenar situaciones en las que se recrea un lugar en el que están desplegados y hay que atacar al enemigo desde el aire, a la vez que se protege a las tropas que hay sobre el terreno. Abarcan 3 zonas, una, la principal, donde está el personal controlador, otra zona que es la cabina del piloto y por último el puesto del instructor donde se genera el ejercicio. Es la última incorporación en el Centro de Simulación de la Academia de Artillería de Segovia, donde están a punto de cumplir un cuarto de siglo de preparación y perfeccionamiento de unidades esencialmente de artillería, pero también de infantería y caballería. Ha aumentado muchísimo la capacidad de instrucción y adiestramiento a lo largo de estos años por parte del centro. Estamos muy orgullosos de ello. Ahorro importante de munición, seguridad y poder repetir los ejercicios las veces que haga falta aportan un valor añadido a los cerca de 1.500 alumnos que cada año pasan por este centro. Nuevo impulso a la restauración de la Catedral de León. Se está actuando con la maquinaria más avanzada en las vidrieras y en el pórtico occidental. La Junta ha firmado un protocolo con una inversión importante para las obras del templo. ¿En qué van a consistir? Elena Rodríguez. Sí, el objetivo que se persigue con este protocolo firmado entre la Junta y el Cabildo Catedralicio de León es la recuperación integral de las vidrieras y del pórtico occidental de este monumento. Para ello se van a emplear técnicas muy novedosas que van a situar a León como la capital de la innovación en cuanto a la restauración patrimonial. Para ello se van a destinar 11 millones de euros, de los cuales 2 de ellos se han aprobado hoy en Consejo de Gobierno. Un total de 11 millones de euros para que la Catedral de León, primer edificio de la comunidad declarado Monumento Nacional, brille en todo su esplendor. Estamos ante una joya inigualable y todos debemos asumir la obligación y la responsabilidad de mantenerla viva. Referente del gótico europeo, con esta rúbrica entre la Junta y el Cabildo Catedralicio, se actuará en la conservación y restauración de las 737 vidrieras y el pórtico occidental. El periodo estará entre los 4 y los 8 años en total. Dependerá de la capacidad del taller, de los medios auxiliares, también de la actividad de la propia catedral. Unas obras que se llevarán a cabo con técnicas novedosas y que situarán a la capital leonesa en el centro de la innovación patrimonial. Una de esas actuaciones será la realización de las réplicas de las 23 figuras de los pórticos occidentales para su musealización. Las nuevas tecnologías de medición por un lado, también la fabricación mediante robots. Unos trabajos que a su vez reflejan el compromiso del Ejecutivo con el patrimonio. Marcará un hito histórico entre los que definen la trayectoria de las acciones restauradoras y conservadoras de la catedral. Y que además servirá como inyección turística y generación de riqueza en el territorio. Los Soletes Repsol han abierto una nueva línea de reconocimientos culinarios, la de los obradores monacales. El trabajo artesanal de las monjas y sus dulces ha merecido 27 de estos galardones. 7 de esos soletes han caído en Castilla y León y nosotros hemos querido conocer el trabajo repostero de algunas de estas religiosas. Muestran encantadas su recién estrenado solete Repsol. Ha sido una sorpresa porque no sabíamos ni lo que era. Aunque lo más importante para este monasterio palentino es el cariño de su clientela. Hay veces que el venir a comprar es un poco la excusa pues para charlar un rato, para contar a lo mejor alguna penilla que tiene la gente y no tienen con quién hablar. Son casi 40 años haciendo dulces, de los de toda la vida, otros nuevos y clásicos de temporada. Sobre todo el turrón de chocolate con almendras es algo que en esta época, bueno, a nosotras nos impresiona porque gusta mucho. También el mazapán. El éxito es tal que hace años dejaron el tradicional torno y abrieron la tienda. Pensaba yo en estos días que me llenaba de gratitud
a las hermanas que comenzaron con esta labor porque no fue fácil. Donde aún funciona el torno. Buenas tardes, quería una caja de... Es en las Clarisas de Soria, aunque Julia también les ayuda vendiendo sus productos en el exterior. Yo vendo muchos rosquillos el jueves en el mercado y luego aquí las de en ellas en el torno y así, pues yo creo que las de té, feos, que son todo almendra, almendraditas. A los clientes les gusta el valor artesanal de estos dulces. Estas monjas se dedican a rezar, entonces a la repostería dedican unas horas al día. Cuando no hay más, no se vende. No es como una fábrica que va haciendo, entonces es una manera de conservar la calidad. Bocados con reconocimiento humano, pero de inspiración divina. El apagón, las alertas por lluvias y el nombramiento del nuevo Papa son las búsquedas más populares que ha registrado Google en el último año. Es época de hacer balance. También a nivel musical. Spotify, la plataforma de audio en streaming más grande del mundo, acaba de anunciar las canciones, artistas y podcasts más escuchados de 2025. Es el artista más escuchado en todo el mundo. Bad Bunny. Así es, el puertorriqueño se ha coronado este 2025 con su último álbum con casi 20.000 millones de reproducciones en Spotify. Ese no es ni música ni nada, por lo menos para mí. Pero el ranking de canciones más sonadas lo lidera esta balada de Lady Gaga y Bruno Mars. A nivel nacional y subiendo destacan Quevedo, Karol G, Aitana o Rosalía, que sigue siendo además una de las artistas más escuchadas fuera de nuestras fronteras. Aunque los clásicos también siguen de moda. Música ochentera, noventera. Bueno, a mí me gusta mucho el Stairway to Heaven. Los Shisho, Luis Miguel, Sigala. Y en esta época no puede faltar. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Es momento de hacer balance también de lo más buscado en Google en el último año. El apagón ha sido la búsqueda más popular, una preocupación a la que se han sumado otras como las alertas meteorológicas o el nombramiento del nuevo Papa. Y ya conocemos 150 nombres que formarán el cartel de Sonorama Ribera 2026, que se va a celebrar del 5 al 9 de